Hola a todos y todas. Hoy presentamos conferencias científicas. Y me voy a permitir presentar al doctor. Buen día tengan todos y todas. Es para mí un privilegio presentar al doctor José Miguel Mulet, quien es licenciado en Química y doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. Hizo una estancia postdoctoral de 3 años en la Universidad de Basilea, en Suiza. Actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en el Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia y dirige una línea de investigación en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en el que realiza investigación sobre desarrollo de plantas tolerantes a sequía o a frío. El doctor Mulet además desarrolla una amplia actividad como divulgador científico. Es autor de 10 libros, escribe en la sección Ciencia sin Ficción en El País Semanal y es colaborador en varios programas de radio. Y el día de hoy tenemos el honor de que el doctor nos imparta una conferencia, por lo cual le agradezco muchísimo que haya aceptado nuestra invitación. Sea bienvenido y le escuchamos. Muchas gracias. Pues bueno, en respuesta a la amable invitación de la profesora, voy a explicar para qué sirve un biotecnólogo, porque un biotecnólogo es una profesión relativamente nueva. De hecho, en España los estudios de biotecnología tienen apenas 15 años, pero quizás no éramos conscientes de que la biotecnología ya estaba entre nosotros. Lo primero sería ver quién inventó la palabra biotecnología, porque cuando hablamos de biotecnología
siempre pensamos en medicinas, en salud. Realmente la palabra biotecnología se inventó en 1919 un ingeniero agrónomo húngaro llamado Karl Erecki, y estaba hablando de la fusión de biología con la tecnología, pero él era un experto en producción animal. Él lo que le interesaba era hacer vacas que dieran más leche. Y ese fue el bautizo de la biotecnología. Pero obviamente eso no quiere decir que antes de que se inventara la palabra no hiciéramos biotecnología. Supongo que todos habéis comido alguna vez pan hecho de trigo. El trigo es una especie que viene de la hibridación de 3 especies diferentes, y el trigo que utilizamos para hacer pan es una especie hexaploide, tiene 6 copias del genoma. Ese tipo de especies en la naturaleza nunca existirían, no se dan hibridaciones tan complejas. Eso se ha tenido que hacer por intervención humana. En Valencia son muy típicas las naranjas, a pesar que las naranjas originalmente vienen de la China, y de hecho vienen de una zona muy concreta de China que se llama Yunnan. Todas las naranjas y todos los cítricos que existen en la actualidad vienen de la hibridación de solo 5 especies ancestrales, que son el pumelo, la mandarina, la cidra, el kumquat y el micranth. A partir de ahí tenemos todas, y de hecho especies como el pomelo es una hibridación que se hizo en las Barbados en el siglo XVIII, y la naranja dulce es del siglo XIX. Pero hay una cosa mucho más curiosa. Esto es una viña. La viña, como muchos otros árboles, sobre todo con leñosas, se injerta. Se utiliza una variedad para el pie de injerto, y sobre esa variedad se injerta otra especie vegetal diferente. Esto es una técnica que se hace desde el Neolítico. De hecho, se han encontrado incluso herramientas neolíticas específicas para hacer estos injertos. Una pregunta. Cuando tú pones una especie y la juntas en un mismo organismo con otra especie, ¿qué pensáis que pasa con el ADN de esas 2 especies? En el 2014 a alguien se le ocurrió hacer un experimento que fue marcar un gen con una proteína fluorescente verde en el pie de injerto y en la especie injertada un gen con una proteína fluorescente amarilla. Y vieron que la proteína que codificaba el gen de arriba aparecía en el pie y la proteína que codificaba el pie aparecía en la parte de arriba, con lo cual hay un intercambio efectivo de genes entre las 2 especies. Por lo tanto, llevamos desde el Neolítico comiendo fruta transgénica y a nadie le había importado. Y hombre, si queréis saber más de la biotecnología, aquí tenéis pan, aquí tenéis vino y aquí tenéis cerveza. ¿Qué diríais que tienen en común? Pues una fermentación por el mismo organismo, que es este, que es un hongo, que se llama Saccharomyces cerevisiae, y los 3 productos provienen de una fermentación microbiana, que es algo que estudian los biotecnólogos. Pero claro, llega un momento que la biotecnología, en vez de hacerse en plan ensayo y error, también se puede hacer a nivel ya molecular. Y entonces aquí tenemos 3 momentos clave. Primero, Cohen y Boyer, cuando descubren el ADN recombinante. El ADN se puede pegar y empalmar in vitro, no dentro de un organismo. Y esto lo hacen gracias a enzimas que obtienen del organismo que tenemos a la derecha, que es un fago. Es un virus que infecta bacterias. Y gracias a las enzimas que utiliza este virus para infectar bacterias, empieza la tecnología del ADN recombinante. Luego tenemos la capacidad de hacer organismos transgénicos, que eso aprendimos en los años 60-70 del siglo XX, y básicamente se basa en coger un trozo de ADN de un bicho y ponerlo en otro. Ya está. Esto, que parece muy artificial, básicamente es algo que en la naturaleza sucede. En la naturaleza hay una bacteria que se llama Rhizobium radiobacter,
que cuando infecta un árbol lo que hace es inyectar su ADN en el ADN del árbol. Nosotros lo que hacemos in vitro es quitar los genes de esa bacteria y poner el gen que nos interesa meter en una planta determinada. Y luego está el tercer momento, que ese ya tenemos que irnos al siglo XXI, que es el CRISPR. El CRISPR es cuando ya podemos modificar un ADN en el sitio específico que queremos y no tenemos que poner ADN de otro organismo. Directamente nos permite leer el ADN y hacer un cambio en concreto. Esta técnica originalmente es una técnica que utilizaban las bacterias para defenderse de los virus y nosotros podemos modificarla para que hagan el cambio que queremos. Os he explicado las 3 técnicas más importantes que se han utilizado en mejora biotecnológica de plantas, animales o bacterias en el siglo XX y en el siglo XXI, pero hay muchas más. Muchas que quizás no tengan mucha fama o sean conocidas por el gran público. Por ejemplo, las técnicas citogenéticas en las cuales puedes hacer embriones artificiales a partir de una célula haploide, puedes hacer células diploides. Esta técnica se utiliza mucho en mejora genética vegetal para hacer lo que se llaman dobles haploides, que es para hacer líneas puras. En vez de hacer retrocruzamientos, cuando tú haces un cruce de una especie, lo que puedes hacer es crear un embrión artificial o una semilla artificial que va a ser completamente homocigótica, entre otras. La biotecnología tiene muchísimas aplicaciones y una forma de acordarse es hablar de colores. La biotecnología roja pues es medicina, salud humana. La biotecnología verde es en la que trabajo yo, agrícola o vegetal, por eso me he puesto el polo este. La blanca sería la industrial, pero hay más. Existe también la naranja, que tiene que ver con la divulgación. La dorada, que hace referencia al color de los chips informáticos, tiene que ver con la bioinformática y con la nanotecnología. Incluso también tenemos la azul, que tiene que ver con la marina, con la acuicultura, o la gris, que tiene que ver con la descontaminación de terrenos contaminados. Vamos a ver algunas aplicaciones de cada una de las disciplinas. La biotecnología roja, por experiencia, es la que más glamour tiene, la que, digamos, más interés despierta y más familiarizado está el público. Pensad cuando la pandemia que todos nos pusimos una vacuna que era un producto biotecnológico. Pero hay muchos más productos. La insulina, antiguamente, había que extraer el páncreas de 10.000 cerdos o vacas para producir medio litro de insulina. Eso hacía que la insulina fuera muy cara y que mucha gente se muriera por diabetes. Desde 1982, gracias a la ingeniería genética, se produce en bioreactores, gracias a bacterias que tienen incorporado el ADN humano, y eso hace que la insulina sea un medicamento barato y al alcance de todo el mundo. También hay más aplicaciones. Por ejemplo, ahora tenemos la ciencia forense que se basa en las pruebas de ADN. Esta persona que tenéis aquí es Colin Pitchfork, que fue la primera persona que fue condenada de un delito de violación y asesinato por una prueba de ADN. Gracias a la aplicación de la biotecnología en la ciencia forense, hemos podido resolver muchos casos que de otra forma no se habrían resuelto. Pero obviamente hay mucho recorrido. Ahora tenemos la terapia génica. La terapia génica consiste en enfermedades genéticas, tratar de curarlas inyectando el gen que está mutado y que produce esa enfermedad genética. Es una terapia bastante complicada de aplicar, ya os digo, tiene sus limitaciones, tiene sus problemas, pero se han conseguido algunos éxitos. Y luego está el CRISPR aplicado a la biotecnología biomédica y a la biomedicina. Supongo que habéis visto la película Avatar, os suena, que el Avatar es como un personaje que hace referencia a otro o que es como un alter ego de otro personaje. En biotecnología biomédica existen los ratones Avatar. Un ratón Avatar es un ratón
donde utilizando CRISPR se ha replicado exactamente la misma mutación que se produce en una enfermedad humana, en la proteína homóloga de la proteína que no funciona en humanos. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto nos proporciona un modelo de estudio que es lo más parecido a lo que está pasando en humanos y nos permite diseñar nuevas terapias o nuevos fármacos sin tener que recurrir a pacientes humanos, utilizando modelos animales. Pero tenemos modelos animales diseñados biotecnológicamente para que se parezcan lo más posible al modelo humano. Obviamente, no todas las aplicaciones de la biotecnología tienen que ver con medicina. También tenemos aplicaciones industriales. ¿Os suena esta película? La gente que tiene cierta edad la ha visto. La gente más joven no le suena. Pero vamos, esta película es Apocalypse Now, es una película de los años 70, de los años 80, perdón, habla de la guerra del Vietnam. Y curiosamente esta película tiene una relación curiosa con la biotecnología. Tradicionalmente la ropa de lana en los armarios se degradaba, se apolillaba. ¿Por qué? Porque hay insectos que consumen, más que insectos son microorganismos, luego los insectos se comen a estos microorganismos y siempre le echamos la culpa al insecto, pero el insecto no era. Le echábamos la culpa a las polillas principalmente. Resulta que la ropa de lana, la lana es queratina, es una proteína. Y la ropa de lana tradicionalmente podía coger polillas y podía tener agujeros y degradarse simplemente por estar guardada en un armario. Curiosamente, la ropa de algodón no le pasaba esto. Llega la guerra del Vietnam, como veis, van todos vestidos con camisetas de algodón, porque hacía calor, y se dan cuenta que la ropa de algodón en Vietnam, algo que no pasaba en Estados Unidos, se degradaba. Claro, eso llamó la atención de los microbiólogos y descubrieron que había un hongo que era capaz de degradar el algodón. Claro, el algodón no es queratina, que es una proteína. El algodón es celulosa. La celulosa es la fibra vegetal principal. Es la que forma la madera. Hombre, si somos capaces de degradar la celulosa, cuando hacemos una cosecha de maíz o una cosecha de trigo, todo lo que no se come es celulosa y eso muchas veces es un problema de gestionar. Lo que se suele hacer es quemarlo porque no tiene ninguna utilidad. Si eso lo degradamos, de la celulosa tenemos azúcar. Para empezar, ya tenemos un alimento. Nosotros somos capaces de digerir el azúcar y no la celulosa. Pero es que además la celulosa el azúcar se puede fermentar y obtener bioetanol. Tendríamos una fuente de energía muy barata y muy asequible. Esto se intentó hacer, se ha investigado mucho. El problema es que no se ha tenido éxito porque no ha funcionado el escalado. Es decir, el hongo degrada la celulosa, pero lo hace a un ritmo tan lento que la producción de biocombustible o la producción de azúcar no es rentable. Sin embargo, si habéis visto alguna vez ropa vaquera, jeans, de esto que pone denim, que es el efecto lavado a la piedra, aquí lo veis, para dar ese aspecto de usado, aunque la ropa sea nueva, para dar ese aspecto de lavado a la piedra, se utiliza precisamente ese hongo, se utiliza biotecnología, porque para esto sí que tiene bastante utilidad. O sea que gracias a un hongo que se descubrió en Vietnam, hoy se utiliza en casi toda la industria textil. Luego también tenemos bacterias que son capaces, por una parte, de sintetizar plástico que ya no dependeríamos del petróleo, y por otra parte también tenemos bacterias que son capaces de degradarlo, con lo cual podemos ahorrar un residuo al medio ambiente. Y bueno, las vacas y los rumiantes, a diferencia de nosotros, sí que pueden degradar la celulosa. Se está intentando tratar de replicar el rumen de una vaca para conseguir energía a partir de la celulosa, algo que de momento no está teniendo demasiado éxito.
Luego hay otra aplicación bastante curiosa. Esto es el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. Sabéis que aquí hay fuentes termales y, por ejemplo, tenemos esta fuente, creo que se llama el Morning Glory, que descubrieron que había bacterias. Claro, la cuestión es que el agua de esta fuente se encuentra prácticamente a la temperatura de ebullición, a casi 100 grados. Claro, si hay bacterias que viven ahí, quiere decir que estas bacterias son activas a temperaturas donde la mayoría de los enzimas se han degradado por el calor. Esto es muy interesante porque sabéis que hay una reacción que se llama la PCR que tiene ciclos de temperatura. Cuando se descubrió estas enzimas, dijeron, si utilizamos enzimas que provengan de organismos termófilos, podemos hacer una reacción de PCR y la enzima no se degradará y en cada nuevo ciclo seguirá activa. Y gracias a eso la PCR, que se hacía originalmente añadiendo polímerasa cada vez, pasó a ser una técnica muy habitual que básicamente cuando la pandemia es la que utilizábamos para hacer análisis, entre otras aplicaciones. Pero claro, esta aplicación es la más conocida, pero no fue la primera. Cuando se descubrieron las enzimas termófilas, hubo una aplicación anterior. Cuando nosotros lavamos la ropa, si la ropa está muy sucia, ponemos un lavado en agua caliente. Claro, la ropa, para que el detergente sea más efectivo, se le suelen poner enzimas. ¿Por qué? Porque las manchas que hay en la ropa suelen ser de grasa o de proteínas. Las manchas de grasa son las manchas que se extienden y las de proteínas son las que son compactas, pero no hay forma de quitarlas. Si tú en el detergente añades lipasas y proteasas, esos enzimas degradarán los lípidos que hay en el tejido o las proteínas y la ropa quedará más limpia. Pero claro, si tú pones un programa de lavado en agua caliente, estos enzimas se morirán, directamente se degradarán. Bueno, pues la primera aplicación de enzimas obtenidos a partir de bacterias termófilas fue para hacer detergentes enzimáticos y en la actualidad se siguen utilizando, antes del PCR. La biotecnología verde, que es la de las plantas transgénicas, que es en la que trabajo yo. Hombre, si todavía pensáis que la comida es natural, todo lo que cultivamos es el resultado de un proceso biotecnológico que ha durado mucho tiempo y así tenéis la diferencia que hay entre los jitomates silvestres que todavía crecen en los Andes y los jitomates cultivados que son una intervención humana. De hecho, los jitomates silvestres, la mayoría, son bastante tóxicos. Pero no solamente eso, lo que tenéis aquí a la derecha es una banana silvestre, que como veis es una bolsa de semillas, nada que ver con las bananas que cultivamos, que son híbridos y por eso no tienen semillas. Las sandías o melones de agua, que hoy conocemos que tampoco tienen pepitas, pues hombre, nada que ver con las sandías que se cultivaban en la antigüedad. Esto lo tenéis en un cuadro del siglo XVII, que como veis no son precisamente apetecibles. Y bueno, si queréis ver cómo era el maíz antiguo, el teosinte, pues nada que ver con las variedades actuales, que son variedades híbridas, que la mayoría son de principios del siglo XX. Gracias a la biotecnología podemos entender, por ejemplo, tomate en italiano se llama pomodoro, que literalmente significa manzana de oro. Eso nos da una pista que posiblemente los primeros tomates que llegaran a Italia serían los que son amarillos. Berenjena, en inglés de Inglaterra se llama aubergine, pero en inglés de Estados Unidos se llama eggplant, literalmente planta huevo. Hombre, que yo sepa, una berenjena no se parece mucho a un huevo. Bueno, sí, hay algunas variedades que sí que se parecen mucho a un huevo,
posiblemente las primeras variedades que llegaran al norte de América fueran de este tipo. Y por eso se quedó ese nombre en inglés. Luego está el tema de los transgénicos, que sé que es el más controvertido, el que más debates suscita. Pero bueno, hay que decir que es la tecnología agraria que más rápida implantación ha tenido. Y hombre, estos números ya son un poco antiguos, pero el 83% de la soja mundial, el 75% del algodón, el 29% del maíz y el 24% de la colza es transgénica. Y ahora hay más cultivos. Por ejemplo, si vais a Estados Unidos, prácticamente el 100% del azúcar de remolacha viene de remolacha transgénica. Esto es una cosa curiosa. Yo a veces me peleo con los de Greenpeace por temas de estos y a veces vienen con la playera esta de no quiero transgénicos y tú dices, ¿esa playera es de algodón? Posiblemente está hecha con algodón transgénico, porque ya os digo que es mayoría del que se utiliza para la industria textil. Y bueno, tenemos también el CRISPR. El CRISPR es la tecnología que ya estamos utilizando, que ya está regulada en casi todos los países y ya tenemos variedades editadas por CRISPR que se pueden comprar para consumo. Tenemos tomates, tenemos... esta es una hierba de la familia de la mostaza que se utiliza para ensaladas. Tenemos colza. En Japón hay 2 variedades de peces que se consumen. Una es del fugu, que se utiliza para sushi, y el otro es un pez blanco que se llama, en español de España se llama pargo. En inglés se llama brem. No sé si en México puede tener otro nombre, pero digamos que es un pez blanco. Y bueno, hay más. En Estados Unidos ya se han aprobado para consumo variedades de cerdo, incluso en Argentina, y una variedad de caballo diseñado para el deporte del polo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por cierto? No, las dejamos al final, por favor. De acuerdo, simplemente para saber que estabais, porque como solo veo en mi pantalla... Sí, aquí estamos. Muy atentos, gracias. No me he desconectado, de acuerdo. Claro, la utilización de biotecnología en agricultura, sobre todo la verde, y lo sé porque es el tema con el que trabajo, es prácticamente una obligación. ¿Por qué? Porque cada vez somos más habitantes, cada vez hay que aumentar la producción agrícola para dar de comer a más gente. Y el clima está cambiando. Por lo tal, cada vez es más complicado mantener la producción actual. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo de qué ventajas tiene utilizar, por ejemplo, maíz transgénico. Esto es un campo experimental en España. Y aquí tenéis una planta transgénica que expresa una proteína que le da tolerancia a insectos. Y aquí tenéis el campo con el maíz convencional. Pues hombre, ¿qué ventaja tiene? Pues que no pones insecticida y que el insecto no se come la planta. Y consigues mantener la producción con un ahorro importante en insecticida. Pero tenemos más cosas. Ahora, por ejemplo, hay una proteína que viene de una medusa, que es la proteína fluorescente, que se utiliza mucho en biología molecular, y que lo que podemos hacer es ponérselo en una planta para que brille. Esto es un desarrollo que están haciendo, por ejemplo, compañeros míos en mi centro de trabajo. ¿Qué utilidad tiene? Hombre, iluminación urbana, por ejemplo. Si tú pudieras tener plantas que brillaran, ahorrarías energía porque ahorrarías iluminación por las calles. Tendrías las ciudades que por la noche tendrían más iluminación y sería de origen biológico, con lo cual ahorrarías electricidad. Pero no solamente eso, también se pueden producir fármacos en plantas. Aquí tenemos plantas de maíz y de tabaco que se han modificado para producir un fármaco y el fármaco tiene un gen reportero fluorescente para saber dónde se está produciendo. Y aquí tenéis el resultado. Cuando le pones luz ultravioleta, puedes ver que hay granos de maíz que lo están produciendo o plantas de tabaco que lo producen y plantas que no. Esto es un desarrollo que han hecho en el instituto donde trabajo. Aquí tenéis una variedad de tomate que la parte esta de las hojas, que se llaman sépalos, se produce parte carnosa
Y entonces el tomate le llaman arlequín rojo porque recuerda este cuadro, que es un cuadro de Picasso, que se llama así, arlequín rojo, y esta corona recuerda a este sombrero. El tomate, el jitomate, perdón, es igual de color, olor, sabor, pero hombre, es que es muy bonito. Os lo tenía que enseñar porque es un tomate precioso. La empresa americana Del Monte ya ha comercializado una piña transgénica que produce más carotenos. Antocianos. Los antocianos son un potente antioxidante, con lo cual se supone que tienen más potencial antioxidante, en principio es más sana. Y claro, el caroteno tiene un color morado, la piña tiene un color amarillo, pues esto le da una coloración por la mezcla de los dos colores rosa. Se supone que esta piña es más sana, pero a ver, es que es rosa. Los niños la van a querer, porque ¿quién no querría un zumo de piña que fuera de color rosa? Y luego tenemos también aplicaciones de la biotecnología dorada. Tened en cuenta que ahora la inteligencia artificial también se puede utilizar en biotecnología. Todos sabéis que un genoma, todo el ADN que tiene cualquier organismo, no es más que una especie de biblioteca que codifica la información o las instrucciones para hacer un organismo. Y ahora tenemos una tecnología que se llama tecnología de la información. Hay una cosa muy curiosa y es que las plantas normalmente tienen un ADN mucho más grande que cualquier animal. ¿Por qué? Por un motivo muy obvio. Un animal son organismos que desde el punto de vista de la biología molecular son muy aburridos, porque un animal de sangre caliente como nosotros, tenemos el medio interno a 36 grados, estable. Si pasa de 40 grados o está por debajo de 35, nos morimos. El pH tiene que estar continuamente equilibrado alrededor de 7, 7,5 en el medio interno. Si tenemos un medio interno demasiado ácido, demasiado básico, nos morimos también. Nuestras proteínas son como una especie de niñas malcriadas que solamente pueden estar en una temperatura y a un pH muy determinado. Comparadlo con una planta. Una planta puede estar a 40 grados o a 10 y sus enzimas siguen funcionando. Una planta puede estar en un suelo ácido o en un suelo alcalino y sus enzimas siguen funcionando. Es decir, tiene mucha más capacidad de responder al entorno que un animal que tiene un medio interno muy constante. ¿Y cómo consigue eso? Pues lo consigue teniendo un genoma mucho más grande que le permite dar una respuesta mucho más variada. Básicamente el código genético se basa en 3 letras y en 4 letras que forman palabras de 3 letras cada una. Entonces, este código es universal. Es decir, si alguien nos dice que el origen de la vida fue que se fueron creando todos los animales y todas las plantas de forma independiente, pues hombre, no tiene mucho sentido, porque si se crearon de forma independiente, ¿por qué no ponerle un código diferente a cada uno? Ya que lo creas, ves creando códigos, pero en cambio todos compartimos el mismo código. Eso quiere decir que todos venimos de un origen común. Es la explicación más lógica. Y bueno, que sepáis que el hombre es una especie normalita. La mosca tiene 13.000 genes, hay un gusano que tiene 20.000, la levadura tiene 6.000 y el hombre tiene entre 25.000 y 30.000 genes. Curiosamente, un ratón tiene más genes que un hombre. Un ratón tiene alrededor de 5.000 genes más que un hombre, pero cualquier planta, el arroz, por ejemplo, tiene prácticamente el doble de genes que un hombre. O sea que desde el punto de vista de la cantidad de genes que tenemos, somos un organismo que no destaca. Gracias a los análisis informáticos y a la capacidad de cálculo que nos han dado los ordenadores, ahora podemos ver de dónde venimos, podemos hacer comparaciones y podemos estudiar la evolución en profundidad. Podemos estudiar, por ejemplo, todas las poblaciones que hay en cualquier sitio determinado, y esto ha sido una gran revolución. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la microbiota intestinal.
hace unos años no sabíamos absolutamente nada. Habían bacterias, sabíamos que habían bacterias en la microbiota, podíamos identificar algunas y ya está. Ahora, gracias a las herramientas de secuenciación y de bioinformática, podemos hacer perfiles completos del microbioma de cada persona y correlacionarlo con diferentes enfermedades. Pero ahora tenemos la inteligencia artificial, que nos permite hacer cosas que antes no podíamos. Por ejemplo, tenemos algoritmos como AlphaFold que nos permiten hacer una predicción más o menos buena de la estructura de una proteína. Esto nos ha ahorrado millones de horas de trabajo, porque antes la única forma de saber la estructura de una proteína era cristalizarla y hacer una difracción de rayos X. Esto es largo, complicado y tedioso, pero se hacía. Pero luego, además, existe una cosa que se llama la química computacional. Hay muchas proteínas, por ejemplo, en el caso del cáncer, que lo que están es activadas, y muchos fármacos básicamente son moléculas que son inhibidores específicos de proteínas. Cuando tú ya conoces la estructura de una proteína, tú puedes ver qué forma podría tener una molécula para que específicamente inhibiera esta proteína. Esto antes era prácticamente imposible. Ahora, utilizando inteligencia artificial, herramientas computacionales y la estructura que te predice AlphaFold, pues tú puedes ver la proteína y puedes diseñar diferentes moléculas que encajen específicamente en esa proteína y que de alguna forma la inhiban. Y esto abre la puerta a diseñar nuevos fármacos que sean más específicos. Entonces, ya para acabar, para no hacerlo más largo, ¿cuántas cosas que utilizáis a lo largo del día le debéis a la biotecnología y no os habíais dado cuenta? Creo que después de esta charla hay alguna cosa que es un producto biotecnológico y no lo habíais considerado. Bueno, pues muchas gracias. Y estos son de los libros que he escrito, los que se pueden encontrar en México en papel. Muchas gracias. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socibi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!